Yo cucino 360 tu cocina. Yo cucino tu cucini en 360. Yo cucino 360 en 360. Bienvenidos a Yo Cucino 360. Hoy te traigo esa receta que a vos te encanta, que es súper fácil, súper rápida, con muy pocos ingredientes, que si te gusta salís al supermercado el primero que encuentres y compras estos ingredientes y las preparás. Mira vos. Así que no te la pierdas, quédate ahí, míralo completo, que te traigo hoy unas palmeritas súper fácil, bien caseras. ¿Qué dice? Bien caseras, bien rápidas, diría yo. Bueno. Así que no te la puedes perder. Para empezar, no perdamos más tiempo, vení que te la cuento del otro lado, que es súper rápido. Vamos. Seguime. Mira, acá te cuento que tiempo de complejidad, un tomate, como te dije, es súper fácil y rápido. Nivel nutricional, vamos a poner un semáforo rojo, ¿sí? Oh no. Como todo lo dulce. Ni cantidad ¿Arranca o no de arranca? personas que pueden comer. Vamos a hacer para 2 personas bien, porque nos va a salir casi 20 palmeritas. Si lo haces las 2 tapas, te va a contar que puede ser para 4 personas, pero en este caso vamos a hacer para 2 personas. Y tiempo total, nada más que 15-20 minutos puntualmente entre el preparado y el horneado, ¿sí? Volvamos. Vení que te cuento qué vas a tener que necesitar para hacer estas super palmeritas rápidas, que es nada más que un buen cuchillo o buena cuchara para esparcir o para untar y la placa para horno. Y de ingredientes, venite acá a la mesa que vas a ver que son nada más que 3 ingredientes. Una tapa pascualina de hojaldre, manteca o margarina, si quieres usar también puedes hacerla, y azúcar. Con estos 3 ingredientes hacemos unas ricas palmeritas que te hace súper rápido, una buena tarde para el mate, para el café con leche, para que lo aproveches o invites a una buena amiga o con tu pareja o tu hijo. Así que no lo perdamos más tiempo. Ingredientes, vayan ahí a la pizarra que tenemos de atrás para que lo tengan presente todo el día y arrancamos. Te voy a contar unos tips principales. Desde acá vamos a hacerlo. Como ven, acá tenemos la tapa de tarta de pascualina de hojaldre. Hay que tenerla de hojaldre porque las palmeritas salen bien de hojaldre. Ok. Y lo que hay que tener en cuenta es que, tip número 1, la tapa tiene que estar en la heladera, bien fría para que no sea fácil de trabajarla. Tip número 2, la manteca, que es la que vamos a usar, tiene que estar a temperatura ambiente, bien empomada. Lo que se conoce como pomada para que sea bien partible. Lo que vamos a hacer es, dentro de la tapa vamos a ir poniendo, vamos a cortar más chiquitos nuestro pedazo para que podamos ir untando, ¿sí? De esta manera. A ver si los ayudamos un poco con el cuchillito, un poco más chico, y vamos a untarla por todos lados. Bueno, una vez que ya estamos, ven cómo cubrimos todos los bordes, bien hasta las puntas, con toda la manteca. Con así está bien, vamos a cubrirla todo. Una vez que ya cubrimos todo, ahora viene el tercer paso, que es poner el azúcar, la cantidad necesaria para cubrir toda la superficie. La vamos a poner de esta manera. De paso te voy a contar siempre algo de reseña histórica que le hacemos a nuestros platos. Las palmeritas o palmeras, depende del tamaño de cómo las hagas, viene de Francia más o menos, dice la historia. Dice que un pastelero tenía el padre tan enfermo, o tenía el padre enfermo, y el médico le recomendó, le había dado justo una dieta de manteca, harina y azúcar, y de ahí surgió esta receta de palmeritas, para un alto pastelero de francés. También puede haber algún otro tip conforme a la masa y el tipo de receta que es, pero ves, así está bueno siempre tener un poco de historia de nuestros platos, conocer sus orígenes. Sí. Obviamente, si te gustó, danos like, seguinos, suscríbete, danos tu comentario y opinión y alguna anécdota también que tengas. Y bueno,
Una vez puesto así, súper fácil, bien cubierto, casi todo por todos lados. Un poquito más, le ponemos de este lado, así si sos muy dulcero. Ok. Listo. Una que hicimos así, el cuarto paso y casi último es llegar a girar de cada lado la mitad al centro. Y de esta manera. Vamos a empezar haciendo así. Vamos a ayudar un poco con la bolsita. De este lado, bien arrollado. Tratemos de ir apretando bien para que quede bien justo. Vamos a ayudarnos un poco. Vamos a despegar de esta bolsa y con la mano. Hacer así. Recuerda que tiene que estar bien heladera, así que vamos a hacer así hasta la mitad. Y ahora del otro lado. La misma técnica. ¿Ves? De esta manera, sin apretar demasiado para no aplastarlo. Una vez que está así, de esta manera bien arrollado, ¿ves que te queda ahí? Asombroso. La formita vamos a pasar con la madera a hacerlo para no dañar nuestra mesa. Y acá lo vamos a cortar. A ver si lo sacamos de acá. Lo pasamos directamente a la mesa. Y vamos a cortar con un buen cuchillo, sin apretar demasiado, nuestras palmeritas. De esta manera. Y listo. Como verán, casi un dedo de espesor le damos del tamaño. Te va a quedar así. Muy bueno. De esta manera. Te lo mostramos. Y lo que hacemos ahora es pasarlo a la placa con un poco de manteca o con papel manteca si tenés. Lo que vamos a hacer en una fuente como esta. Ok. Vamos a ponerle un poquito así. Lo que hacemos es esparcir un poco bien la manteca para que no se nos... Porque esto ya tiene manteca, pero no queremos que se nos pegue, ¿no? Le damos ese toque. Y vamos de este lado. Corremos esto. Y vamos a ponerlo acá. Bien, dejar esto de este lado. Correcto. Y vamos a ir poniéndolas por separado, porque para darle el espacio y no se nos pegue. Todas las palmeritas. Recuerden juntarla bien para que no se nos abra. Y no apretarla tanto para que tampoco nos quede aplastado. Una vez así va a ir a horno 180 más o menos. Unos 10 minutos de un lado. Y después unos 5 del otro, porque ya está bien cocidita. Así como está, vamos al horno de esta manera. Vamos a poner abajo. Y te cuento que yo ya tengo la primera tapa hecha. Por eso te contaba que si hacen las 2 tapas de pascualina, pueden tranquilamente alcanzar para 4. Si hacen una de las tapas, vemos cómo quedan ahí recién salidas del horno. Salen para 2, ¿sí? Porque te salen 20 palmeritas. Miren qué lindas, qué color dorado tiene. Deliciosa. Está bien calentita. Acá si querés le puedes poner un poco más de azúcar. Le tiramos un poquito más de azúcar arriba. De un lado. Ok. Antes de agarrarla y separarla. Listo, amigos. Vamos a buscar un buen platito para presentártelo. Vamos a hacer así. Estas son nuestras palmeritas. Vamos a sacar una. La saco así pues está bien caliente. De un lado, mirá qué linda que queda de un lado y del otro. Wow. Estas son nuestras palmeritas. Uy, se nos cayó. Vamos a dejarla acá que se vayan enfriando un poco. Y yo te digo que no dudes en suscribirte a mi canal con estas recetas y todas las que tenemos de todo tipo. De darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estamos subiendo cada semana un video nuevo. Y estas recetas que más te gustan. Que nos sigas en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, Pinterest. Que nos comentes en los videos de YouTube y nos des mucho like. Que nos puedes seguir también en la página web www.yucuchino360.com, donde vas a tener toda la receta y toda la información de nuestros platos.
y que puedes colaborar con nosotros desde Patreon. Así que no lo dudes más, suscríbete y si yo cuchinos, tu cuchini. Into the unknown.